Muy bien. Ahora, muy rápidamente, de manera muy sencilla, les quiero presentar en la pantalla los contenidos que tenemos propuestos abordar en estas 3 sesiones. Entonces, hoy lunes 22 de agosto, la idea es compartir con ustedes una introducción a los derechos humanos. Como les decía, puede ser que algunos contenidos sean muy conocidos para ustedes, precisamente por su trabajo, por sus funciones. Puede ser que algunos sean nuevos y que podamos reforzar, y con las preguntas y comentarios que ustedes generen, también aprender cosas nuevas. Que María Román necesita atender a unos muchachos. Bien. Por ahí se metió el sonido de alguien, pero creo que ya. Bien, entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a compartir con ustedes una introducción a los derechos humanos. Queremos abordar algunas de los contenidos más importantes sobre las principales características de los derechos humanos, abordar contenidos como discriminación, como poblaciones vulneradas, como acciones afirmativas, como responsabilidades de los estados en materia de derechos humanos y como sobre todo, qué nos aporta a nuestra vida los esfuerzos que se han hecho en materia de derechos humanos. El día miércoles 24 de agosto vamos a contar con 2 personas invitadas que nos honrarán, ¿verdad? A través de su experiencia y conocimiento, con contenidos muy importantes, relevantes, precisamente para dar continuidad y complementar los aprendizajes. Estará con nosotros el señor Donald Allen Duncan, quien es sociólogo y activista también de muchísima trayectoria, y él va a estar abordando con nosotros temas relacionados con el racismo en Costa Rica, el rezago institucional de la garantía de los derechos de las personas afrocostarricenses también. Él tiene muchísimo conocimiento, entonces vamos a tener un intercambio en donde podamos hacer preguntas, en donde podamos tener, a pesar de lo frío que es el intercambio a través de la pantalla, pues que tratemos de trascender esta dificultad que nos genera no sentirnos en grupo y que podamos incluso tener una dinámica muy cercana y muy fluida, aprovechando la presencia de don Donald Allen el día miércoles. Estará entre nosotros también en una segunda parte de la mañana el señor Esteban Vargas Ramírez. Él es funcionario del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que está integrado a la Defensoría de los Habitantes y trabajan muy de la mano siempre con el Ministerio de Justicia y Paz. El día viernes contaremos con estaremos abordando con ustedes todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres, porque cuando hablamos de derechos humanos es importante pues hacer hincapié y hacer una diferenciación, y eso es lo que vamos a ir tratando de desarrollar y de ir hilando a lo largo de estas 3 sesiones sobre algunas personas, poblaciones y grupos que históricamente han estado en desventaja social. Y bueno, las mujeres, que somos la mitad de la población, no somos una minoría, pero sí para alcanzar los derechos con los que contamos ahora y los desafíos que tenemos para el futuro, es importante dar un espacio relevante a los derechos de las mujeres y todo lo que tiene que ver con feminismos, enfoque de género y demás. Acá tenemos y contamos con la gran ventaja de poder recibir la colaboración para el viernes de un compañero de ustedes. Él se llama Alexander Trigueros y él trabaja en la unidad de género del Ministerio de Justicia y Paz, y también está incorporado a la red de masculinidades del Ministerio de Justicia y Paz.
Él va a estar también compartiendo todos los esfuerzos que se vienen haciendo desde estas instancias para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres también, y ligarlo, vincularlo precisamente con los derechos para todas las personas todos los días. Ese sería ya el cierre de este recorrido, de estas 3 mañanas que estaríamos compartiendo. Y no sé si a este punto hay alguna consulta, algo que quisieran saber. No entiendo por qué me sale, no sé si ustedes logran ver un subtitulado en inglés, que estoy viendo que no está muy bueno, de hecho. Pero espero que no vaya a interrumpir o más bien como a desviar la atención, no sé, voy a tratar de quitarlo. En mi caso no me aparece. Sí se ve como un mensajito que dice se le ha habilitado la transcripción en directo subtítulos, pero yo no veo subtítulos. Ah, ok, perfecto. Bien, voy a dejar de compartir y voy a ver si lo puedo quitar. Bueno, mejor no traveseo mucho porque es capaz que se me corta la grabación. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Está claro el programa de estas 3 mañanas? ¿Sí? Bien. Entonces, sin más, les cuento. En esta mañana voy a apoyarme para poder compartir con ustedes los contenidos y la información que hemos preparado. Voy a apoyarme de 2 cosas. Bueno, más bien de 3 cosas. Una presentación que voy a estar quitando y poniendo también porque a veces es muy cansado solo ver la presentación. Algún material audiovisual que tal vez ya es conocido para ustedes, pero que refuerza un poco los contenidos y los hace más cercanos a nuestra vida cotidiana. Y también me voy a apoyar, y aquí me permito pedirles toda su colaboración, me voy a apoyar en ustedes, sobre todo porque el grupo tiene mucha fuerza, mucha experiencia y mucho potencial para que también podamos aprender de nosotras y de nosotros mismos. Entonces, por favor, siéntanse totalmente libres de compartir, de compartir ideas, de compartir preguntas. Puede que no todas las preguntas las podamos responder el día de hoy, pero la ventaja es que tenemos 3 sesiones y entonces vamos a tener un espacio en caso de que yo no tenga la respuesta a alguna de sus preguntas para investigar un poco más y para traerles información complementaria en las próximas sesiones. Antes de iniciar, contarles un poquito más. Bueno, mi nombre es Inti Ardón Morera, como bien lo indica acá el recuadro. Yo trabajo en la Defensoría de los Habitantes en el área específica que se ha llamado Instituto de Educación en Derechos Humanos. Es un área en la que nos encargamos de procesos de aprendizaje y de capacitación en derechos humanos. Yo soy psicóloga de profesión, soy de origen alajuelense y además, pero ahora ya tengo muchísimos años de vivir en San José. Hoy estoy en teletrabajo también, entonces estoy desde mi casa, espero que no me falle ni la luz, y por supuesto ni el internet. Y para servirles, un gusto también estar acá con ustedes, con este grupo tan nutrido. Me permito acá hacer un paréntesis en el que felicito la organización de la Escuela de Capacitación Penitenciaria porque no siempre logramos una convocatoria amplia, ¿verdad? Entonces este es un grupo bastante grande y sé que hay representación de diferentes partes del país, eso me alegra muchísimo y nos va a ayudar a tener pues esa diversidad de experiencias que necesitamos en un proceso de aprendizaje como este. Bien. Otra cosa que les voy a pedir,
Puede ser que si yo de pronto me entusiasmo mucho con la presentación y a veces cuando yo habilito compartir pantalla no logro ver los mensajes de ustedes en el chat. Entonces, tal vez Keylor, Jenny, me pueden avisar si hay algún mensaje de alguna persona que no puede habilitar el micrófono, pero que está expresando algo a través del chat. Si es en ese momento importante señalarlo, por favor, siéntanse en total libertad de habilitar el micrófono y hacérmelo saber. Esto no pretende ser una capacitación totalmente magistral ni formal, así que las intervenciones de ustedes serán eso, intervenciones, no serán interrupciones, ¿verdad? Ninguna de las intervenciones, lo que ustedes quieran decir o comentar, será ninguna interrupción, entonces más bien favorece la dinámica y favorece que yo no agarre, como decimos vulgarmente, el churuco y que no me calle y solo yo hable, ¿verdad? La idea es que conversemos un poquito más entre todos y todas. Bien. Como somos un grupo tan grande, no podemos tener un espacio para presentarnos una a una las personas que estamos acá. Pero teniendo en cuenta que vamos a hablar de derechos humanos, quiero hacerles una consulta y les voy a pedir a las personas que tengan posibilidad de hacerlo, que la puedan responder a través del chat. Y a través del chat vamos a ir conociendo todos y todas sus comentarios y sus propuestas. Como les digo, cualquier respuesta es bienvenida y aquí no hay respuestas ni malas ni buenas, estamos aprendiendo todas las personas. Antes de hacerles la pregunta, más bien me voy a apoyar con la presentación para que ustedes puedan ver en blanco y negro literalmente la pregunta. ¿Qué necesito para vivir? Esa es la pregunta introductoria que les hago hoy acá. Y es una pregunta que tiene un complemento, porque yo puedo decir, bueno, ¿qué necesito para vivir? Algunas personas dirán, o tenderemos a pensar casi que para sobrevivir. Aquí vamos a hablar de qué necesito para vivir, pero para vivir bien. ¿Qué necesito para vivir bien? De una vez, hay 57 respuestas. Vamos a ver, no las vamos a poder leer todas, pero empiecen de una vez a chatear y compartir desde ustedes qué necesitan para vivir bien. Ahí está llegando el montón de respuestas. Vamos a ver. Libertad, dicen ustedes. Respeto. Libertad, respeto. Ya hay 10 mensajes. Salud y paz interior, se necesita paz, salud, trabajo, salud y bienestar de mi familia, igualdad, estabilidad económica y emocional, seguridad, necesidades básicas, satisfechas, relaciones sociales, trabajo estable, salud, libertad, respeto a mis derechos y a los demás en igualdad y a mi familia, positivismo, seguridad. Y ahí siguen llegando mensajes. Hay un compañero que tiene la manita levantada. Y si quisieras intervenir a viva voz, adelante, puedes habilitar el micrófono. Paz, dicen muchos de ustedes. ¿Qué más? Creer en mí mismo, salud, estabilidad. Dice Carlos, buenos días, desde mi plano personal y por experiencias distintas, una buena salud mental,
trabajo y estabilidad económica. Es lo que necesita para vivir bien. Salud física, mental. Salud, amor, satisfacción de necesidades básicas, trabajo, relaciones sociales, paz interior, tranquilidad, salud, trabajo. A todo lo anterior le sumo tener a Dios presente en todo momento. Fe, salud, trabajo, amor, dicen algunos de ustedes. Salud, estabilidad laboral, emocional, que respeten mis derechos. Bien. Ok, ahí ustedes pueden seguir leyendo porque creo que seguirán interviniendo y compartiendo sus opiniones los compañeros y compañeras que faltan, que ya somos 58 en el grupo. Me gustaría escuchar tal vez a 3 personas que nos comenten, si ya lo pusieron en el chat, no importa que nos lo digan a viva voz, que nos comenten qué necesitan para vivir bien. Joxel. Buenos días. Buenos días. Y yo pienso que salud mental, física, una economía estable hasta donde cabe y como usted lo dijo, tener presente siempre a Dios. Gracias, Joxel. Muchas gracias por participar. ¿Alguien más que quiera mencionar, habilitando el micrófono, lo que puso en el chat, ampliar un poquito? Unas 2 personas más del grupo y así Buenos vamos días. calentando. Buenos días. Buenos días, sí. En mi experiencia personal, paz interior, paz con Dios, agradecimiento a la vida, agradecimiento de todo momento, en todo lugar y todo lo que nos suceda, porque eso desencadena en muchas bendiciones. Procurar vida en familia, estar bien con nuestros seres queridos, nuestros padres, hijos, hermanos, nietos, tratar de hacer un ambiente laboral agradable, tratar de agradar, ser agradable a los ojos de los demás, a los que nos rodean, un trabajo estable, una economía que nos permita vivir, disfrutar de lo que hay en todo momento, en todo lugar. No se necesita de mucho para estar bien, pero sobre todo paz interior y tener fe en Dios y agradecerle a Él que todo lo que tenemos es gracias a la bendición y que muchas veces nosotros mismos, sin la ayuda de Él, pues no hacemos mucho, ¿verdad? Y entonces eso desencadena ese montón de bendiciones a nuestras vidas. Gracias, Roxana. ¿Otro compañero o compañera que quiera Buenos ampliar? días. Buenos días, Silvia. Bueno, para mí la salud es muy importante. Con salud podemos trabajar. Con el trabajo podemos llevar muchas bendiciones a la familia, podemos servir a otras personas. Entonces, para mí, digamos, como la base es la salud y de ahí generamos un montón de cosas buenas que nos producen paz y armonía personal y familiar, laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, muchísimas gracias por la participación amplia de todo lo que ustedes en este momento pues sintieron oportuno para contestar esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para vivir bien? Es una pregunta que no solo nos hacemos nosotros en este momento, nos la hemos hecho a lo largo de la historia del mundo y precisamente está relacionada íntimamente con la doctrina de los derechos humanos. Y aquí ustedes, con toda la participación que han expresado acá, nos ayudan a introducir los derechos humanos, porque precisamente
la construcción histórica de los derechos humanos parte de las condiciones mínimas que necesitamos las personas, los seres humanos, para vivir bien, para vivir en dignidad. Responde también a esa pregunta. Y es importante también compartirles que en el transcurso de esta mañana hay 3 ideas básicas que me gustaría que ojalá queden en nuestra mente y que de alguna forma también se incorporen en nuestras vivencias. Que socialmente, históricamente, los derechos humanos nos fortalecen, considerando eso, ¿verdad? Considerando que los derechos humanos han venido fortaleciéndose y han venido construyéndose a partir de la pregunta ¿qué necesitamos las personas para vivir bien? Nos fortalecen como culturas, como sociedades, como países, como grupos, como personas. La segunda idea que quisiera que a lo largo de esta mañana también quede presente es que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de nosotras y nosotros, de nuestras vidas. Muchas veces nos hemos topado con grupos de personas en las que cuando vamos a abordar derechos humanos, ya sea de manera introductoria o cuando se abordan algunas herramientas internacionales, instrumentos internacionales para la defensa de los derechos humanos, hay una sensación como de que estamos hablando de otras personas, que estamos hablando de otros grupos, que no estamos hablando de nosotros y nosotras. Precisamente es muy importante considerar para poder apropiarnos de lo que tiene que ver con la defensa y la garantía de los derechos humanos, la promoción de los derechos humanos, que también podamos apropiarnos y reconocer que esto se trata de nuestras vidas también. Además, parte de las ideas que quisiéramos transmitir esta mañana es que vivimos en diversidad. No todas las personas somos iguales en estas sociedades, somos diferentes. Esas diferencias en algunos momentos y todavía han causado discriminación, injusticia más bien, se han construido estereotipos y prejuicios alrededor de las diferencias y que más bien es importante reconocer esas diferencias como algo que nos nutre, que nos alimenta y que nos enriquece como sociedades, como países, como grupos, como culturas. Y que al ser diferentes y reconocernos como tales, también debemos reconocernos como iguales en derechos. No se trata de pensar que somos iguales y que por lo tanto esa igualdad nos brinda igualdad de derechos. No, somos diferentes pero iguales en derechos. Eso es parte de las 3 ideas fundamentales que quisiéramos transmitir esta mañana. Y bueno, cuando hablamos de derechos humanos tenemos que hablar de un hito histórico fundamental, que es un antes y un después. Acá no inician los derechos humanos, pero sí se marca un evento histórico fundamental. En 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un 10 de diciembre de 1948 sucede algo que no sucede comúnmente y es que los estados que integran las Naciones Unidas en ese momento se ponen de acuerdo. Es algo muy difícil de lograr, pero todos los estados se ponen de acuerdo, los estados de las Naciones Unidas, para firmar una declaración que incorpora precisamente lo que ustedes vienen diciendo, qué necesitamos para vivir bien, para que todas las personas puedan vivir bien. Y establece estándares mínimos. No son utopías a alcanzar o cosas que están lejanas que quisiéramos alcanzar. Realmente se pretende que sean las condiciones que necesitamos las personas ya, hoy, que no pueden esperar. Condiciones que necesitamos en este momento para vivir bien. Y son estándares mínimos que fueron discutidos y elaborados por los estados
y además que los estados se comprometieron a implementarlos y a darles seguimiento. Aquí me detengo un momentito para señalar y aclarar algo. Los derechos humanos y todo lo que hemos logrado con respecto al avance de los derechos humanos no es solamente por voluntades de los estados, es por luchas que los grupos que históricamente han estado en desventaja o en situación de vulnerabilidad han luchado por que se reconozcan. Entonces, por ejemplo, en 1948 se logró una declaración universal que en ese momento no tenía la fuerza de la ley, pero que luego vamos a ir viendo en el transcurso de la mañana se fue complementando y fortaleciendo con otros acuerdos internacionales que los mismos, la misma sociedad fue impulsando para que los estados ratificaran, lograran y que al día de hoy seguimos empujando para que sean implementados. Constantemente los estados, a pesar de que desde 1948 existe el compromiso, el trabajo es constante, permanente y no se acaba en materia de derechos humanos. Acá también compartirles que, como les decía, yo trabajo dentro de la Defensoría de los Habitantes en el Instituto de Educación en Derechos Humanos. Y en este espacio de aprendizaje que vamos a tener de 3 mañanas, queremos ir un poco más allá de solo saber, de solo, que ya es bastante, ¿verdad? Pero la idea es que podamos trascender el conocimiento. Algunas veces hay personas que conocen sobre derechos humanos y que pueden decirnos de memoria y recitar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los diferentes convenios y tratados internacionales, etcétera, etcétera, pero a la hora de trabajar, garantizar y apoyar y vivir los derechos humanos, el saber no es solo suficiente. El conocimiento es importante, es una condición necesaria, pero además de eso quisiéramos un poco entender con nuestras emociones cuál es la importancia de los derechos humanos en nuestras vidas y en la vida de las otras personas. Poder sentir la injusticia cuando la hay, poder sentir la violación de los derechos o el maltrato de algunas personas en cuanto a la vulneración de sus derechos, poder reconocer de manera empática a los grupos que históricamente han estado rezagados sobre todo para ver garantizados sus derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá del conocimiento y de la emoción involucrada, que nos involucremos a tal punto que podamos actuar, que podamos desarrollar actitudes y prácticas que responden a una cultura respetuosa de los derechos humanos. Y bueno, ¿cuáles derechos tenemos? Acá, partiendo de todas las respuestas que ustedes mismos nos compartieron a través del chat, bueno, sí, tenemos derecho a tener una familia, derecho a tener un trabajo, no solo un trabajo, sino un trabajo digno. Se han luchado por los derechos laborales, porque no es solamente tener un trabajo, sino en condiciones de dignidad y de respeto a los derechos laborales, derecho a reunirnos, derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones, ustedes mismos lo mencionaron, derechos económicos, derecho a la salud y vista esta desde una visión integral o integrada, no solo la salud física o la ausencia de enfermedad, sino la salud mental también, derecho a vivir la fe, derecho a creer o no creer también, y a ser respetados y respetadas por eso. Y ustedes precisamente mencionaron otros muchos condiciones que se convierten en derechos y no sé si alguien quisiera mencionar algún otro derecho que se le viene a la mente para responder esta pregunta. ¿Cuáles derechos tenemos?
algo que no hayamos mencionado aún y que consideran ustedes súper valioso cuando hablamos de derechos, porque algunos de ustedes dijeron que necesitamos para vivir bien que se nos respeten nuestros derechos. Adelante, Ana. Gracias. Derecho a la educación. Derecho a la educación, ajá. Que en este momento, en la opinión pública, por la discusión del Fondo Económico para los estudios del FES, se ha venido poniendo mucho sobre el tapete la discusión de los recursos que se requieren para que el derecho humano a la educación sea garantizado por el Estado. A ver, ¿quién más? Derecho al acceso a la salud, a un medio ambiente saludable. Dice Natacha también, derecho al acceso a la salud, derecho a la vida, a expresarnos libremente, derecho a la expresión. Hay otra compañera, Lisette, también menciona el derecho a la libre expresión, etcétera, etcétera. Ahí podemos seguir con la lista. Sabemos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establecen 30 derechos básicos o 30 artículos que dan cuenta de 30 derechos básicos y luego a partir de los pactos internacionales, el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establecen otros derechos y además se establece la obligatoriedad de respetarlos por parte de los estados y a través del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, otros derechos que deben ser contemplados. Y a partir de ahí, toda una construcción grande de convenios y tratados internacionales que vamos a mencionar en el transcurso de la mañana. Derecho al libre tránsito, al pensamiento, a la vida en democracia, a tener una nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por sus participaciones. Vamos a ver, en este momento aquí viene. Ahora, un poco para complementar todo esto que les vengo compartiendo, vamos a ver un video cortito. Tal vez algunos y algunas de ustedes lo conocen y nos encantaría hacer una versión costarricense, porque de hecho este video, les comento de una vez, en algunos grupos con justa razón nos han dicho que es un video que tiene un cierto sesgo, digamos, muy desde una visión occidental de la historia de los derechos humanos, muy desde una visión incluso, podríamos decir, nos han dicho tal vez adultocéntrica, etcétera. Tiene algunas críticas, de hecho, este video, pero igual no hemos encontrado otro que de manera tan cortita nos lleve y nos traiga a algunos hitos importantes en la historia de los derechos humanos. Entonces les voy a dejar de compartir la presentación y en este momento ya les voy a compartir el video y luego vamos a tener también un par de comentarios al respecto, a ver qué les pareció, qué les llamó la atención, qué palabra, qué idea les quedó del material audiovisual que les vamos a compartir. Lo que voy a hacer es que le voy a dar play, apenas ya lo tenga compartiendo, y ustedes, por favor, me confirman si se escucha bien. Vamos a ver. ¿Lo logran ver y lo logran escuchar? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Pónganle mucha atención. Adelante. Human rights is
Geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio.
Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Zero, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bien, les escucho. Tal vez un par de intervenciones que nos cuenten si habían visto el video, qué les provoca, qué sensación les deja. Adelante, Andrea. Bueno, la verdad, a mí me pareció bastante interesante el video. Nunca lo había